En su discurso de más de hora y media, el presidente Donald Trump no se refirió en ningún momento a ninguna de sus principales promesas de campaña, como son para cuándo y cómo son bajar los precios de los principales productos que usan las familias norteamericanas, mejorar los servicios de salud y la crisis en las viviendas. ¿Será que en menos de 2 meses ya no le importan los millones de ciudadanos que votaron por él? ¿O que le importan más los intereses de la familia de multimillonarios que están a su alrededor? Vamos a hablar hoy sobre lo que dijo el presidente y las reacciones que provocan sus afirmaciones con Fernando Almanzar. Los invitamos a ver el video hasta el final, a que lo compartan, nos dejen sus opiniones, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Y así YouTube le avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. ¡Mangú para todos! Santo Domingo al día. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en la Florida. Fue el más largo, fue el mejor, fue el peor. ¿Qué opiniones ha levantado en la población el discurso de anoche del presidente Donald Trump? Para contestar esto y mucho más, aquí está con nosotros en directo nuevamente Fernando Almanzar, a quien inmediatamente le damos la bienvenida. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, Aldo? Saludos cordiales para ti y para toda la audiencia de Mundo Dominicano TV. Y sí, para responder tu primera pregunta, fue el más largo. Duró 1 hora y 20 minutos y Trump anoche se colocó en el presidente en hablar más en un discurso ante el Pleno del Congreso. El récord anterior lo tenía el expresidente Bill Clinton. ¿Fue el mejor? Bueno, te puedo decir que para 73% de los estadounidenses sí lo fue, a pesar de que su discurso estuvo colmado de divisionismo, de mentiras o de verdades a medias. Un sondeo realizado esta mañana por la cadena de noticias CBS News reveló que 73% de los estadounidenses encuestados aprueban el discurso del presidente. Y esto se contrasta con un sondeo que hizo CNN, que divulgó ayer, donde 52% de la población americana opina de que el presidente Trump está llevando al país por buen camino. Entonces, o mis oídos necesitan ir al otorrinolaringólogo a ver si es que yo no estoy escuchando bien, mis ojos al oculista a ver si es que las cosas que estoy viendo no las estoy viendo bien, o si simplemente hay una parte de la población que vive en un mundo paralelo. Lo primero es que una cosa me quedó claro: según los expertos que citó Trump, él ha sido el mejor presidente en la historia de Estados Unidos desde que se fundó esta gran nación en 1776. Según Trump, él ha hecho más en, hasta ayer, 43 días en la Casa Blanca que muchos presidentes en 8 años de gobierno, y que George Washington, el padre de la patria de Estados Unidos, está en un segundo lugar como presidente detrás de Trump. Entonces, eso me queda claro. Y definitivamente estoy sopesando, ¿no? Suspender mi carrera de periodista y tirar la toalla en esos más de 30 años que tengo haciendo esta profesión para regresar a la universidad y capacitarme de nuevo, porque definitivamente, Aldo, estoy como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, yo lo que creo que nosotros vivimos, señores, valga la aclaración, la mayoría de los norteamericanos vivimos en otra nación que no es la que pinta Donald Trump en cada discurso y en cada decisión que toma. Porque definitivamente, señores, el mundo, no se puede negar, está revuelto sobre todo en torno a la tarifa, a las tarifas, el aumento de las mismas que ha implementado tanto en Canadá como en México y hasta en China. Y ahora hasta probablemente en Europa, porque la cosa no se va a parar aquí, sobre todo si partimos de la aprobación que le han dado estos encuestados, Fernando. Bueno, te cuento definitivamente, y no estaba mirando a la cámara, me distraje un momentito para entrar a ver cómo estaban los mercados bursátiles. Y es que durante toda esta semana, Aldo, ayer y antes de ayer,
los principales índices bursátiles de Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 500 y por supuesto el Nasdaq, el índice tecnológico, colapsaron durante estos primeros 2 días de jornada de esta semana, precisamente por los aranceles que hemos hablado muchísimas veces de ellos, pero que a la medianoche del 4 de marzo entraron en vigor y básicamente son aranceles del 25% para todos los artículos que entran a Estados Unidos que son importados desde México y Canadá, y también un 10% adicional por encima del 10% que ya estaba a todo lo que viene de China. Esto, por supuesto, la mayoría de expertos económicos coinciden de que eventualmente en unas pocas semanas vamos a estar viendo los efectos de este castigo arancelario que le está poniendo Trump a sus principales socios comerciales, a sus principales vecinos, y que al final del día es por capricho, porque lo que ha dicho el propio Trump es que estos aranceles que tienen que pagar los consumidores a los productos importados de México y Canadá es un castigo que la administración Trump le está dando a Canadá y a México por no controlar el flujo fronterizo y por permitir el tráfico de fentanilo y otras drogas a través de las respectivas fronteras. Entonces, no hace sentido que yo como consumidor tenga que pagar por una falla técnica, ¿no? de 2 países, pero bueno, eso es lo que es. Definitivamente esto va a disparar la inflación y poco a poco lo vamos a ver, sobre todo, Aldo, y esto lo leí ayer que me sorprendió. El precio de los automóviles se va a disparar entre 3 y 5 mil dólares dependiendo del modelo, porque me enteré por un artículo que estaba precisamente leyendo de que hay autos que son, entre comillas, carros americanos, pero que utilizan piezas fabricadas o ensambladas en México, y hay veces, Aldo, que una misma pieza tiene que cruzar la frontera entre Estados Unidos y México hasta 8 veces. Entonces, cada vez que esa pieza cruza, hay un tablazo de 25%. Yo también vi un ejemplo, no sé si fue en un dealer, donde un dueño precisamente de una distribuidora de automóviles estaba hablando del precio de una camioneta Ram, que es fabricada aquí en Estados Unidos, que en este momento, o antes de aplicar la tarifa, salía por alrededor de $80,000, o sea, un vehículo de lujo total. Y sin embargo, él aseguraba que los dealers todos se iban a tener que ir a la quiebra, porque a partir de ahora esa misma camioneta en vez de 80,000 iba a costar más de $100,000. Yo no sé cuál es el propósito, porque cuando tú hablabas ahorita del castigo al que está sometiendo Canadá, mejor dicho, Estados Unidos a Canadá y a México, como que no tiene sentido, no, porque, óiganme, señores, yo creo que donde se consumen las drogas es donde se debe prohibir la entrada, no por los países donde cruza, porque aquí es donde se produce ese dinero para hacer multimillonarios a los distribuidores, o sea, a los narcotraficantes. Yo no le veo sentido, pero es la forma de gobernar que tiene el presidente Trump, y vamos a ver hasta cuándo le dure la suerte, porque ayer también salieron encuestas que lo situaban debajo de un 47%, Fernando, una de ellas de las más creíbles que siempre se han presentado aquí en Estados Unidos. Mira, definitivamente hay que ver hasta dónde llega el tema arancelario. Obviamente Canadá reaccionó y dijo que ellos también iban a poner aranceles contra Estados Unidos. Prácticamente el 70-80% de todas las exportaciones que salen de Canadá terminan aquí en Estados Unidos. Entonces, definitivamente, esto va a tener un impacto negativo tanto en la economía de Estados Unidos como en la economía de Canadá. Y México, hay que esperar qué hace Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, quien ha convocado a todos los mexicanos a una marcha multitudinaria que va a realizarse este próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde allí le hablará al pueblo y ella allí anunciará cuál es la estrategia de México para enfrentar el tema arancelario. Definitivamente Trump, en su día número 43 en la Casa Blanca, le declaró la guerra comercial
a sus vecinos y aliados comerciales principales, México y Canadá. Pero como tú bien dices, Trump, en vez de hablar de soluciones, dijo cosas que, primero que nada, le dedicó una buena parte de su discurso a atacar a Joe Biden. Parecería como que... Como cuántas veces lo mencionó, yo me preguntaba. Fíjate que no las conté, pero yo estaba mirando a un Donald Trump en campaña como que las elecciones fueran la próxima semana y él seguía atacando a Biden, destacando los errores o las cosas que para él fueron errores de la administración Biden y hablando de su logro electoral. Señor, las elecciones fueron en noviembre, usted se juramentó en enero 20, supere las elecciones, ya pasaron. De nuevo, habló de cosas que no tienen nada que ver, redobló su punto de vista en cuanto a la frontera y quiero destacar una cifra que precisamente los usuarios que escuchan Mundo Dominicano TV, algunos lo saben, otros no. Hay un chat de este programa en WhatsApp al cual yo pertenezco y hace 2 días puse las estadísticas de los más de 20,000 deportados que han sido expulsados de Estados Unidos desde que Trump anunció, desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Y ese informe publicado, que fue un análisis que hizo la cadena CNN, destaca que de los 20,000 y pico de deportados durante el mandato de Trump, coincide que el 90% son de América Latina. El 90% somos latinos los deportados y el resto 10% están divididos entre Asia y África. Ni un solo vuelo, Aldo, ni un solo vuelo de deportados ha ido a Europa. No han deportado ni a un australiano. Entonces, no, que Donald Trump no es racista. No, bueno, definitivamente puede que Trump no sea racista, pero la política migratoria que está adoptando definitivamente es racista. Y poniéndolo en contexto, es cierto que quizás no haya tantos europeos indocumentados, porque hay que decirlo, pero de que los hay, los hay. Entonces, ¿por qué el enfoque de sacar del país a indocumentados latinos? Si yo entiendo y soy el primero que defiendo que si tienen récord criminal, si son delincuentes, como decía, en contrario al eslogan de Santo Domingo, es para afuera que van. Sin embargo, están deportando a mucha gente que no tiene récord criminal, que su único delito era vivir y trabajar sin documentos en este país. Fernando, a los 4 minutos y pico de que comenzara su discurso, fue interrumpido por un representante, Al Green de Texas. Sí, que tiene siglos ahí en el Congreso. Valió la pena ese momento, esa protesta. Yo pensé que, como supuestamente se había programado, todos los miembros de la oposición en el Congreso iban a salir y iban a abandonar la sala, pero ¿cuál es tu apreciación en ese sentido? ¿Valió la pena? Yo escuché una entrevista que precisamente le hicieron a Al Green, que es el congresista por Texas, el cual fue sacado, ¿no?, de la sala del pleno del Congreso, y él básicamente dijo es que no aguantó más cuando él escuchó las palabras de Trump, en su propia palabra, las mentiras que Trump estaba diciendo. Él no se supo aguantar y por eso fue que comenzó a gritar y por eso fue que por falta de decoro al cuerpo legislativo fue expulsado. Pero él no fue el único que se manifestó. Hubo muchas personas que tenían letreros, paleticas con mensajes acusando a Trump de mentiroso, acusando a Elon Musk, el ministro sin ministerio de Estados Unidos, de estafar. Y había muchos legisladores con mensajes incluso hasta escritos en la ropa. Definitivamente, yo entiendo que en el pleno del Congreso y en cualquier otro lugar, pero donde quiera que esté hablando el presidente de Estados Unidos o cualquier jefe de Estado, hay que tener cierto nivel de civilidad y de respeto. Sin embargo, mirándolo del otro lado de la moneda, hay que ser paciente con el tema de la libertad de expresión. Entonces, ahí hay un punto medio.
si valió la pena para responder tu pregunta, no lo sé, pero hoy, un día después, casi 24 horas del hecho, tú y yo estamos hablando de eso. Entonces, habría que evaluarlo de esa manera para ver si valió la pena, pero de que definitivamente hubo un descontento por los líderes demócratas allí presentes. Sí hubo muchos que boicotearon el encuentro, que ni siquiera fueron. Dentro de lo que cabe, me sentí orgulloso de ver de que la respuesta demócrata en español, quien la dio fue el congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, el único dominicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entonces, es muy bueno ver que uno de los nuestros, y yo sé que ha habido muchas críticas quizás en el pasado contra Adriano Espaillat, pero definitivamente es nuestro único representante federal en el Congreso, y hay que aplaudir que de los más de 200 miembros demócratas del Congreso lo hayan elegido a él para responder el discurso del presidente Trump. Yo aplaudo eso, y definitivamente es una realidad de que debemos todos los dominicanos sentirnos orgullosos de eso. Por algo será, como dice el refrán. Fernando, vamos también a hablar del tema de la inflación. ¿En algún momento tuviste a Trump refiriéndose a la misma? Bueno, sí, lo comentó sobre la inflación, pero no porque estaba muy alta o porque él la pensaba resolver. Él acusó a Biden de que él fue el que descalabró la economía y de que él fue el que sacó la inflación fuera de control. Y vamos a hablar de esto, que lo hemos conversado en el pasado, Aldo. Sí es cierto que durante el mandato de Joe Biden la inflación llegó a alcanzar un 9% en la economía de Estados Unidos, pero no fue Biden el culpable. Todo esto comenzó durante el primer mandato de Donald Trump, cuando se paralizó la economía durante el COVID-19, cuando las fábricas tenían mucho producto y poca demanda, y esto fue lo que poco a poco fue causando que se disparara la inflación. Obviamente, Trump sale, la inflación alcanza casi un 9%, pero las medidas drásticas económicas que adoptó Joe Biden durante su cuatrenio logró que en un periodo de 2 años y medio esa inflación del 9% bajara a un 2.5, un 2.6%. Cuando Donald Trump asumió el poder el pasado 20 de enero, esa era la tasa de inflación. Entonces, ahora ha estado subiendo ante el temor de que la economía no va a seguir creciendo y ante el hecho realidad de que estas tarifas arancelarias que Trump le ha impuesto a sus vecinos está haciendo que los productos cuesten más dinero. También él culpó a Joe Biden por el alto precio de los huevos. Primero que nada, gente, y esto lo comentamos aquí, no hay que comer huevos todos los días. Y es cierto que una docena de huevos está costando 6, 7, 8 dólares, es verdad. Pero Joe Biden no es el culpable de eso, como Trump mintió anoche y dijo. Hay una gripe aviar, el virus H1N1, está infectando las aves, está infectando las gallinas. Y el año pasado, para evitar la propagación de este virus, tuvieron que matar a más de 30 millones de gallinas. Esto quiere decir que hay escasez de huevos y la regla básica de la economía, de la oferta y la demanda, si no hay huevos, sube el precio, punto. Sí, pero hay otra cosa, Fernando. Mira, en nuestros países, en el nuestro en particular, yo he escuchado y he visto cuando ha habido crisis de frijoles, de arroz, de ajo y hasta de huevos. Sencillamente, señores, esos gobiernos que son tercermundistas, o como que le dice Donald Trump, son gobiernos, bueno, como le llamó Haití, la gente recuerda, para no mencionarlo aquí, pero resuelven esto de una semana para la otra. Esta crisis de los huevos ya tiene meses, señores, y no aparecen ni los huevos ni la gallina. O sea, ¿a quién está beneficiando esto? Porque de alguna manera será a los propietarios de supermercados o de cadenas gigantes
que tal vez son los dueños de la gallina que ponen los huevos, Fernando. Mira, yo te voy a ser sincero, lo que yo he hecho es que he buscado un supermercado donde los huevos están caros, pero están menos caros que en otro lugar. Y en vez de comprar 2, 3 docenas a la semana, compro uno. Y si puedo, me como el huevo y si no, lo que más hay es alternativa para desayunar y no tener que comer huevo. Y la gente se complica con bobería, o sea, hay que ser realistas. O sea, yo recuerdo que en mi país, en República Dominicana, cuando había problema de carne, hacían otra cosa. O sea, uno tiene que sobrevivir. O sea, el hecho de que usted vaya a una tienda, a un supermercado y no encuentre huevos o que si los encuentra están fuera del presupuesto, no es el fin del mundo. Para mí, honestamente, el tema de los huevos es una distracción porque uno no necesita huevos para comer. Es como lo Definitivo. mismo del Golfo de América. Eso es una distracción. Es como, por ejemplo, el logro que dicen que Trump ha hecho al firmar un decreto presidencial declarando que Estados Unidos solamente tiene dos géneros, sexo masculino y sexo femenino. Ok, vamos a decir que yo soy homosexual. Cuando Trump firmó esa orden ejecutiva, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, automáticamente por un plumazo del presidente yo dejo de ser gay. No funciona así. O sea, Trump puede firmar lo que le dé la gana, pero eso no va a terminar, eso no va a evitar que una mujer quiera ser lesbiana o que un hombre quiera ser homosexual. No funciona así. Lo mismo pasó con la referencia que hizo sobre el canal de Panamá, que supuestamente ya dos empresas, si mal no escuché, norteamericanas, están comprando el canal de Panamá. Y yo tengo entendido que el canal de Panamá nunca ha estado a la venta. El canal de Panamá no está a la venta. Lo que ha ocurrido es que hay una empresa de Hong Kong que tiene ciertas operaciones en el canal de Panamá y es una empresa mexicana, Blackwood, decidió hacer una oferta, ahora no me acuerdo la cifra, de 43 mil millones de dólares para comprar las operaciones en esos puertos. Pero eso quiere decir que esas empresas, para poder utilizar el canal, van a tener que igual a pagarle dinero a Panamá. A mí me da mucha pena ajena y esta mañana lo estaba conversando. De Marco Rubio, ¿verdad? Me da mucha pena y yo honestamente sé que él renunció a su escaño al Senado para aceptar esta posición como secretario de Estado como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de quizás utilizar ese puesto como trampolín para algún día volver a aspirar a la Casa Blanca. Es un hombre bastante joven, tiene 50 y pico de años, pero yo honestamente, viéndolo como lo vi ayer en el discurso, no creo que él aguante Pero Fernando, 4 años espérate, con no Trump. como lo vimos ayer en el discurso, perdóname, sino como lo vimos el día de la pelea ¿Entiendes? entre Zelensky y Trump. Bueno, ese día entre Zelensky Él y estaba Trump, loco por pararse de Iván, ahí, me imagino, e él irse. estaba, yo he visto las imágenes del video y las fotos y parecía como que él se estuviese derritiendo en el sofá de la oficina oval. O sea, él tenía una cara de Dios mío, trágame tierra, yo no quiero estar aquí, porque y quien dio la cara después que, aunque algunos aplauden a Trump por lo que hizo, por empantalonarse contra Zelensky, pero después que Trump creó ese atolladero, quien dio la cara y quien ha tenido que hablar sobre el tema de Ucrania ha sido el señor Marcos Rubio, no ha sido Trump. Trump anoche mencionó que supuestamente recibió una carta de Zelensky pidiéndole excusas, que taradán, caramá, y que está dispuesto a firmar el acuerdo eh, de minería, ¿no? Que fue a lo que él vino. Pero la realidad es de que nadie más que Zelensky y el pueblo ucraniano quieren paz para su país. Ni nadie ha Entonces, visto la carta tampoco. nadie vio la carta. Él comenzó a hablar ahí como una gallareta. Nadie ha visto la carta. Pero bueno, lo que ocurre aquí es que es muy difícil negociar la paz cuando no te quieren garantizar de que o sea, yo no puedo, vamos a decir que un vecino me dio una pecosada y yo me hice enemigo de él. Yo no puedo, porque venga el vecino de enfrente, aceptar la amistad de ese tipo de nuevo sin una garantía de que él no me va a dar otra pecosada. Entonces,
Zelensky fue muy claro, o sea, Vladimir Putin, el líder ruso, ha fallado en cumplir 25 acuerdos internacionales que él ha firmado, que él se ha comprometido con el gobierno de Rusia. Entonces, si ha fallado en 25 veces, ¿qué garantías tiene Ucrania de que firme un acuerdo de paz? Supuestamente se vayan las tropas, uno no sabe si en 6 meses vuelven otra vez. Y además, Trump quiere que dos cosas muy importantes: que Ucrania le devuelva las tierras que ha tomado a Rusia, que le permita permanecer en la provincia de Crimea, que Rusia se la robó en el 2014, y además que firme un compromiso de que jamás en la vida, mientras la humanidad exista, Ucrania sea parte de la OTAN, de la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Entonces, es muy difícil negociar así con una escopeta en la cabeza. O sea, Sí, no me defienda, compadre, como dice el refrán, con abogados como ese no se necesita abogado. Esta mañana yo estuve en una entrevista, Aldo, con un colega nuestro, de Francis, allá en Santo Domingo, y había un panel de personas, de periodistas, los cuales yo no conozco a ninguno, y hubo uno que comenzó, entre comillas, en su opinión, a atacarme, porque yo planteé esto, y entonces él comenzó a decirme en la radio de Santo Domingo que el malo era Zelensky, y que Zelensky era un ladrón, y que Zelensky se ha agarrado todo el dinero que le dio Estados Unidos para su bolsillo. Yo no sé si eso es verdad o no, pero primero, para hacer una acusación de ese nivel hay que probarla. Y segundo, si Zelensky de verdad es lo que están diciendo, entonces que lo lleven a una corte penal internacional y que lo juzguen y que vaya a la cárcel. Pero mientras tanto, yo me quedo con los datos. Hace 3 años, en un 24 de febrero, tropas rusas invadieron a la fuerza a Ucrania con la intención de derrocar el gobierno de Zelensky, y una operación militar que debió haber durado 2 o 3 semanas en la mente de Putin se le ha extendido 3 años por la valentía y el empantanamiento de Zelensky y su país. Bueno, Fernando, como siempre, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo por esas opiniones tan valiosas y tan actualizadas como siempre nos trae. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ustedes, amigas y amigos que llegaron hasta el final mirando esta historia, queremos que la compartan, que le den like, que nos den sus opiniones, pero sobre todo se sigan suscribiendo a nuestro canal para que YouTube le avise cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan portándose bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos.